Hola amigos, buenas noches, bienvenidos al programa. Hoy es lunes 22 de junio de 2020. Yo soy Fermín Vaca y este es Plan B en vivo. Vamos a comentarles hoy sobre los sucesos más interesantes de la jornada y está prevista también la comparecencia en este espacio del ex integrante del Consejo Nacional Electoral, Fausto Camacho, que esperamos se conecte en los próximos minutos. Mientras tanto, vamos a comentar los sucesos más importantes de la jornada. Sin duda, lo más destacado, la muerte del prefecto Carlos Luis Morales. Estalla la polémica con relación a la muerte del prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales. Recordemos, esta mañana a las 7 de la mañana, Carlos Luis Morales fue internado en una clínica en la localidad de San Borondón, cercana a Guayaquil, por complicaciones respiratorias y cardíacas. A las 8:45 se declaró su muerte. Esto ha despertado una polémica porque la familia de Carlos Luis Morales asegura que el problema, lo que impidió que lo reanimaran, fue el grillete electrónico que llevaba desde mediados de mes cuando la justicia le dictó medidas sustitutivas. Recordemos que Carlos Luis Morales estaba siendo investigado por un posible peculado en la adquisición de pruebas rápidas de COVID y otros insumos para la prefectura del Guayas. Él tenía un grillete electrónico en el tobillo como medida sustitutiva y según sus familiares, esto fue lo que impidió que lo reanimaran por medio de electrochoques. Les contaba que hay una polémica en torno a esto porque algunos médicos consultados han sostenido que de todas maneras y a pesar del grillete electrónico que tenía y que no se podía quitar en ese momento, se pudo haber realizado el procedimiento de reanimación, aunque admiten probablemente hubieran ocasionado una quemadura en la zona donde está la tobillera electrónica. La policía se ha apersonado en el lugar, en la clínica en la que se encontraba desde primeras horas de la mañana, para afirmar que él entró ya sin signos vitales a la emergencia de la clínica y que por lo tanto poco aportaba si se le quitaba o no el grillete electrónico. Su abogado ha dicho por su parte que fueron los policías presentes en el lugar los que se negaron a retirarle el dispositivo. Aunque de lo que se sabe, este dispositivo se retira por parte del Servicio Nacional de Cárceles. Ellos son los que administran este tipo de dispositivos electrónicos y los dispositivos electrónicos tienen una especie de llave para ser retirados. Verónica Zarauz, la esposa de Fernando Villavicencio, ha comentado en Twitter que una cosa similar le pasó a él, que no le pudieron hacer un electrocardiograma durante 5 horas a Fernando Villavicencio, esto lo ha dicho Verónica Zarauz, hasta que los funcionarios se dignaran a aparecer para retirarle el dispositivo. De todas maneras, lo cierto es que a las 8:45 de la mañana se declaró la muerte del prefecto y luego su cuerpo ha sido trasladado a una funeraria. Es muy probable que la velación se realice en el Estadio Monumental de Barcelona. Recordemos que Carlos Luis Morales fue sobre todo futbolista. La mayor parte de su vida pública él fue futbolista, fue arquero de Barcelona Sporting Club y este equipo de fútbol ha ofrecido para la velación pública y al aire libre, obviamente, el Estadio Monumental de Barcelona. Los políticos han expresado su pesar, en especial los de la ciudad de Guayaquil, como la alcaldesa Cintia Viteri, el exalcalde Jaime Nebot y también el expresidente Rafael Correa por la muerte de Carlos Luis Morales a los 55 años de edad. Una cosa que ha llamado la atención a lo largo del día es que se ha filtrado la historia clínica de Carlos Luis Morales, la historia que se elaboró en la clínica donde fue atendido, en donde al parecer se consignó que ya llegó sin signos vitales. También está circulando en redes como WhatsApp un audio en el que se escucha a una mujer de acento costeño, no se sabe quién es, no se identifica, esto parece más una operación psicológica en la cual se dice que él ya llegó sin signos vitales y que no había posibilidad de revivirlo. Esto también ha producido algunos incidentes en las afueras de la clínica, esta clínica Kennedy de San Borondón. Ha habido incidentes entre los familiares
de Carlos Luis Morales entre familiares de su esposa y sus entenados, que son los que están siendo investigados por la presunta corrupción, y también entre funcionarios de la prefectura del Guayas y periodistas presentes en el lugar. La madre del prefecto también llegó muy descompuesta al lugar y insultó a los periodistas y responsabilizó a un canal de televisión por haber, según dijo ella, matado a su hijo. Estas escenas de confrontación y de dolor se han producido durante todo el día hasta que el cuerpo fue retirado ya y se está estudiando en dónde velarlo. Lo que sí decimos, la policía insiste en que ya no tenía signos vitales, evidentemente para minimizar la afirmación de la familia de que fue el grillete electrónico el que impidió que se le reanime con electrochoques. Reiteramos, médicos consultados por medios de Guayaquil dicen que el grillete electrónico, si bien al no ser retirado puede producir una quemadura en la zona en donde está colocado, no hubiera sido un elemento que impidiera que trataran de salvarle la vida. Él se había sentido mal desde las primeras horas de la mañana y llegó con mucha dificultad para respirar a la clínica Kennedy de San Borondón en Guayaquil. Por ello ha estallado, como les contamos, una polémica. Por otro lado, está confirmado ya que la viceprefecta del Guayas, Susana González, asumirá la prefectura hasta terminar el periodo. Susana González fue electa junto con Carlos Luis Morales en la misma papeleta y le corresponde la subrogación en caso de la ausencia del titular. También se ha decidido ya archivar el proceso con el que 23 de los integrantes del Consejo Provincial del Guayas iban a solicitar su destitución. Recordemos que contra Carlos Luis Morales había presunciones por tráfico de influencias y por un presunto peculado por la compra de pruebas rápidas para COVID y otros insumos relacionados con la pandemia. Él insistió permanentemente en su inocencia, aunque fue también el primero en poner una denuncia en la fiscalía en contra de los hijos de su esposa, los dos hijos de su esposa que al parecer estaban vinculados con esta trama. Su abogado, que fue el que anunció su fallecimiento a primeras horas de la mañana, reiteró que su muerte quedará en la conciencia de sus detractores. Esto con relación a lo ocurrido esta mañana en Guayaquil sobre la muerte de Carlos Luis Morales. Se espera en las próximas horas su velación al aire libre en el Estadio Monumental de Barcelona. Mientras tanto, les podemos contar que a las 8 de la noche está previsto que el presidente de la República se dirija a la nación desde su sala de situación en el Salón de Banquetes de Palacio Nacional. Antes ha anticipado en Twitter que hablará sobre el mal manejo y la sobrefacturación en planillas eléctricas. Recordemos que en varias localidades del Ecuador, tanto en Quito cuanto en Guayaquil, se ha notado un considerable aumento de los valores en las planillas eléctricas. Esto porque las empresas eléctricas están haciendo estimados de los meses que no midieron efectivamente la electricidad porque sus funcionarios no salieron a tomar las medidas necesarias en los medidores. Estos estimados han provocado facturas abultadas en Quito, Guayaquil, Cuenca y las principales ciudades del país. Es así que el presidente ha anunciado que para las 8 de la noche explicará esto que él ha llamado un mal manejo y una sobrefacturación en las planillas eléctricas. Veamos si van a devolver estos valores, porque muchas personas han pagado ya sus planillas con esas sobrefacturaciones, como descubre el gobierno que se habrían ocurrido. Habrían ocurrido entonces sobrefacturaciones y malos manejos, ha dicho el presidente, con relación a las tarifas eléctricas. Y queremos comentarles sobre la situación de la COVID en el país. El gobierno ha confirmado hoy 50.915 positivos y 7.106 muertos por la pandemia en Ecuador. Hemos superado ya los 50.000 positivos, casi 51.000 positivos y también 7.160 muertos. Esto incluye los que tuvieron un diagnóstico y también los que murieron sin él.
Vamos a ver aquí en este gráfico que les presentamos cuál es la situación al día de hoy en las provincias de la República. 50.900 casos confirmados, 70.413 descartados, fallecidos suman más de 7.000, mientras que los casos con alta hospitalaria son de 6.384. El gobierno dice que ha tomado más de 140.000 muestras con relación a la pandemia. De todas maneras, estas son exactamente, le cuento, 139.741 muestras para COVID. Y en otro tema, el país inicia una nueva semana y la mancha amarilla de los cantones en amarillo se extiende por toda la República. Ustedes pueden ver en este mapa cómo la mayoría de cantones de la nación están ya en amarillo, más de 175 cantones. Hay apenas 3 cantones en verde, uno en la provincia de Tungurahua, otro en la provincia de Guayas y el último en la provincia de Sucumbíos. Sí, es Sucumbíos, es el cantón de Aguarico. Ustedes pueden ver 3 cantones en verde. El resto están en amarillo y algunos cantones ya cada vez menos en rojo. Esto, si lo analizamos con relación a las ciudades más pobladas, ustedes pueden ver que de las 16 ciudades más pobladas del país, aproximadamente a esta hora solamente la ciudad de Esmeraldas se mantiene en rojo. Solamente la ciudad de Esmeraldas se mantiene en rojo. El resto están en amarillo de las 16 ciudades más pobladas del Ecuador y ninguna hasta el momento ha alcanzado el verde. Esto es lo que les podemos contar con relación a la situación del semáforo y de la pandemia. Pero ocurrieron también otras noticias hoy. Por ejemplo, los trabajadores de TAME protestaron en Quito y reclaman por sueldos atrasados. Se trata de la protesta de más de 950 empleados de la aerolínea TAME que reclaman sueldos desde marzo. No les han pagado desde marzo debido a la crisis de la aerolínea estatal ecuatoriana y además no solamente que no les han pagado, sino que la aerolínea está en un proceso de liquidación y su situación laboral es ciertamente incierta. No se sabe cómo se realizarán las liquidaciones de los sueldos. Ellos hicieron una protesta hoy en Quito, insistiendo también en un plan de reactivación de la aerolínea que podría ayudar a recuperarla. También en otro tema relacionado con la pandemia, se duplican los casos positivos en Cuenca en un mes de semáforo amarillo. En apenas 25 días han pasado de 611 a casi 1.200. Esto se produce como consecuencia de la extensión de la enfermedad en la provincia del Azuay. Les contamos, mientras tanto, en Quito faltan por recuperar $135.000 del dinero perdido por Agua de Quito. El Banco Central ha negado el hackeo de las cuentas del que habla el alcalde Jorge Yunda. Esto sobre todo porque Yunda alega que el hackeo consistió en que se mandó un mail desde una de las cuentas de Agua de Quito al Banco Central pidiendo las transferencias. El Banco Central, en cambio, dice que sus sistemas son infalibles. De todas maneras, falta por recuperar $135.000 que fueron transferidos a Hong Kong y los diplomáticos ecuatorianos en esa isla están intentando de todas formas conseguir que se los devuelva al país. En otro tema relacionado con la pandemia, les puedo contar que la Universidad de Oxford ofrece su vacuna para octubre del año 2020. La Universidad de Oxford había estado ya preparando una vacuna para el SARS, el virus, el síndrome respiratorio agudo que se inició en Asia, pero que no tuvo una difusión tan grande como el coronavirus. Este SARS había sido ya estudiado por la Universidad de Oxford y esto es lo que les permite a ellos tener una idea ya más clara
de cómo podría funcionar la vacuna contra la enfermedad. Es por esto que la Universidad de Oxford ofrece su vacuna para octubre de 2020. Veamos si esta vacuna es efectiva y además hay un problema también con las vacunas que es cuánto tiempo tomará producirlas y distribuirlas. Entre tanto, en Chile, hasta 5 años de cárcel por violar la cuarentena en una reciente ley que ha sido aprobada por el Congreso de ese país. Esto porque en Chile se ha extendido el testeo, la realización de pruebas, de manera que han podido ya diagnosticar más de 220,000 casos. Recordemos que Chile tiene una población muy similar a la población del Ecuador, pero su cantidad de positivos al parecer es mucho más alta. Esto sin duda tiene relación con que en Chile, por cada prueba que nosotros realizamos, ellos están realizando más de 10. Esto es lo que evidencia el resultado de los testeos masivos que en el Ecuador todavía no se han podido implementar. Por esa razón, en Chile se han diagnosticado ya 220,000 casos y esto ha obligado al gobierno a proponer que las personas que sabiendo que son positivas rompan la cuarentena podrían ser condenadas hasta a 5 años de cárcel, una ley severa, tremendamente dura, que ha sido aprobada recientemente esta semana en Chile. Eso es lo que les podemos contar sobre la situación en Chile. Otra noticia política de interés del día de hoy. El contralor Pablo Celi decidió multa y destitución contra la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Esto porque el Consejo Nacional Electoral desacató una recomendación de la Contraloría que consistió precisamente en la eliminación de 4 movimientos políticos, entre ellos el movimiento correísta. El día viernes, el Consejo Electoral cerró la inscripción, cerró el periodo en el cual podía realizar esto y pues dejó participar a este movimiento. Esto ha motivado que el contralor Pablo Celi haya predeterminado una multa y también la destitución contra los 4 consejeros, los 3 consejeros que han tomado esta decisión, Diana Atamain, Estela Acero y José Cabrera. Estos son los 3 consejeros de mayoría en el Consejo Electoral que el día viernes decidieron pues simplemente no pronunciarse sobre el pedido de la Contraloría. Esta decisión de no pronunciarse sobre el pedido de la Contraloría es lo que motivó que el Contralor Celi les predetermine una destitución. Esto significa que ellos tienen 30 días para argumentar en contra y eventualmente podrían dejar el cargo. Eso si es que no toman alguna decisión. De todas maneras, ellos no han respondido todavía durante el día de hoy a esta resolución del Contralor Celi que los estaría sacando del cargo. Si salen del cargo los 3 consejeros, lo que ocurrirá es que habrá que convocar a otros finalistas del concurso con el cual se eligió el actual Consejo Electoral y esto podría alterar el equilibrio de fuerzas al interior de la función electoral. Veamos qué pasa a lo largo de la semana y veamos cómo responde la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, el correísmo pidió al Tribunal Contencioso Electoral la destitución del Contralor Pablo Celi. Los representantes de Fuerza Compromiso Social concurrieron esta tarde al Tribunal Contencioso y pidieron al tribunal que se destituya al Contralor Celi por haber interferido en el proceso electoral. Esto es lo que está previsto, lo que ocurrió esta tarde y el Tribunal Contencioso tendría que pronunciarse sobre si apoya o no la posibilidad de destituir al Contralor General del Estado. El Contralor General del Estado, por ejemplo, podría ser destituido por interferir con el proceso electoral, si bien hay algunos que piensan que el proceso electoral todavía no empieza. Entonces, por lo tanto, no tendrían atribuciones para tomar esa decisión. No sabemos cómo termine esta pugna, este choque de trenes entre el Consejo Nacional Electoral, por un lado, y la Contraloría General del Estado, todo en torno de permitir o no la participación del correísmo más duro, más ortodoxo, agrupado en el movimiento Fuerza Compromiso Social.
Esto con relación a lo que ocurrió esta tarde sobre la decisión de suspender o no al movimiento correísta para las próximas elecciones. En otros temas que les podemos comentar esta noche, reiteramos, hay todavía una gran polémica por la muerte del prefecto Carlos Luis Morales en la ciudad de Guayaquil esta mañana. Él había entrado a una clínica con dificultad para respirar y eventualmente sufrió un infarto fulminante. Este exfutbolista que muere a los 55 años de edad y quien estaba en el ojo del huracán en la política, en especial en Guayaquil, porque se le acusaba de haber realizado contratos, al parecer no muy lícitos, para la compra de pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas, según algunas investigaciones periodísticas, fueron compradas a empresas vinculadas a sus entenados, a sus hijastros, a los dos hijos de su esposa, no eran hijos suyos, sino de su esposa, y ante la denuncia, él concurrió a la propia fiscalía a denunciarlos. Ellos están prófugos porque se les ha dictado una orden de captura. Ha provocado su muerte una gran conmoción en la ciudad portuaria. Era muy popular, especialmente por su pasado como periodista y como presentador de televisión. Recordemos que él, después de una larga carrera en el fútbol, era arquero y se le conocía como el Pestañita. Después de la larga carrera que tuvo en el fútbol, el Pestañita Morales se convirtió en comentarista de televisión, en periodista de televisión en los canales de Guayaquil. Una cosa que ocurre mucho, sobre todo con exfutbolistas, por ejemplo en la Argentina, exfutbolistas, ex técnicos de fútbol, que se convierten en presentadores o en comentaristas de deportes. Él no solamente fue comentarista de deportes, sino que era presentador, era lo que en inglés llaman un anchorman, ¿no? Era un presentador del noticiero estelar durante varios años y luego fue asesor del prefecto Jimmy Jairala. Fue concejal también de la ciudad de Guayaquil antes de lanzarse a la prefectura del Guayas. Esto es lo que les podemos recordar sobre la trayectoria de Carlos Luis Morales, quien sería velado en las próximas horas en la ciudad de Guayaquil, en el Estadio Modelo. Otras noticias del día: asaltaron el fin de semana a la reina de Puerto Viejo mientras recolectaba donaciones. La joven reina de Puerto Viejo se movilizaba en un taxi en una céntrica avenida de la capital de Manabí cuando varios individuos se le acercaron y la desvalijaron, le robaron el celular y todo lo que tenía encima. La joven estaba recaudando donaciones para fines benéficos cuando ocurrió este incidente. También podemos comentarles que las quejas en Quito por el aumento de planillas de agua y electricidad con valores estimados no cesan. Hay rubros que aparecen en la planilla de la empresa eléctrica Quito, como por ejemplo los relacionados con estas estimaciones que habían hecho las empresas de luz y también en agua potable. El presidente ha anunciado para las 8 un pronunciamiento al respecto de estos temas. Mientras tanto, hoy se publicó la ley humanitaria en el registro oficial. Esta ley humanitaria establece algunos blindajes, en especial para los trabajadores y para los inquilinos. Los inquilinos, por ejemplo, ya no podrán ser desalojados mientras dure el estado de excepción y hasta por 60 días podrán abonar el 20% del arriendo a sus arrendatarios y luego deberán hacer un convenio de pago por los saldos. También se estableció que ya no se podrá seguir utilizando de manera indiscriminada la figura de la fuerza mayor. Recordemos, miles de personas han sido despedidas en el Ecuador alegando que la pandemia es un caso de fuerza mayor que permite la terminación de los contratos. Lo que ocurre es que, como en todos los casos en los que hay ocasión de abusar, algunos empresarios
decidieron que era fuerza mayor y decidieron despedir a los empleados más antiguos sin pagarles la antigüedad, alegando, acogiéndose de una manera cuestionable a un numeral del código, de un artículo del Código del Trabajo. Esto ya no se va a poder hacer porque la Asamblea ha dicho claramente que la fuerza mayor aplica solo si la empresa quiebra, cierra totalmente. No se trata ya de despedir a las personas alegando fuerza mayor para reemplazarlas con otras. Esto ha quedado ya claro en la ley humanitaria que se ha publicado el día de hoy. Y bueno, finalmente les contamos que el presidente de Honduras sigue en el hospital por COVID. Es el primer jefe de Estado latinoamericano que ha sido internado como consecuencia de la enfermedad infecciosa. El presidente de Honduras se encuentra en un hospital en la capital de ese país, desde donde ha llamado a la unidad nacional a sus compatriotas. Un presidente polémico porque en varias ocasiones el presidente de Honduras había sido señalado porque uno de sus hermanos fue condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Esta es la situación. Entonces, el presidente de Honduras en un estado delicado en un hospital de Tegucigalpa. Esas son las noticias del día de hoy. Como les habíamos comentado, esperábamos la presencia del ex consejero del Consejo Nacional Electoral, Fausto Camacho, quien había confirmado su presencia en este espacio, pero pues lamentablemente no se ha conectado y tampoco se ha comunicado con nosotros. Les invitamos mañana a este mismo espacio para continuar analizando los sucesos del día y también para informarles de algunos de los sucesos que han ocurrido en el país. Tenemos algunos comentarios que vamos a leer mientras tanto. Mercedes del Rocío nos dice, los familiares no son médicos. Así es, en efecto, fue el hijo del ex arquero de Barcelona y del prefecto del Guayas, quien sostuvo que no le habían podido reanimar. Pero según el parte médico que ha sido filtrado, la totalidad, los médicos hicieron todos los esfuerzos posibles por reanimarlo, pero él habría llegado ya sin signos vitales. Esta versión ha sido difundida también por la policía. El jefe de la policía del Guayas se apersonó en la clínica y sostuvo exactamente lo mismo, que Carlos Luis Morales ya había llegado sin síntomas, sin signos vitales y por lo tanto minimizó el hecho de si tenía o no la tobillera electrónica y si esto pudo o no ser un elemento decisivo en la atención médica. Recordemos que el Servicio Nacional que atiende a los privados de libertad, que es propiamente el que administra estos dispositivos, no los administran la policía directamente ni el Ministerio de Gobierno, la verdad sea dicha, sino el Servicio Nacional Penitenciario. El Servicio Nacional Penitenciario ha emitido un comunicado en el que afirma que este tipo de dispositivos no impiden la atención médica, aunque hay algunos médicos que dicen que sí. Recuerde usted que cuando le van a hacer un electrocardiograma a alguien, lo primero que le piden es que se saque el reloj, se saque las cadenas, obviamente porque es una corriente que circula en el cuerpo, más aún en el caso de un electroshock que va directamente al corazón y que es de un voltaje importante. Lo que los médicos consultados han dicho es que lo peor que podía pasar es que se produjera una quemadura en donde estaba colocado el dispositivo. Yo creo que sin duda sabremos si hicieron o no este procedimiento cuando se realice la autopsia de ley. Y tenemos un comentario de Salim Zairán, estimado amigo, distinguido jurista. Estimado Fermín, aún no se dispone la destitución, predeterminó responsabilidades administrativas. Así es, habíamos señalado, como bien precisa Salim Zairán, que se trata de una predeterminación que tienen 30 días para presentar sus descargos
y que esto no tiene efecto inmediato. Yo recuerdo un caso similar, el exprefecto de Manabí, Mariano Zambrano, contra él también se hicieron una predeterminación de esta naturaleza. Al final el señor Zambrano se quedó en el cargo desacatando esta decisión de la Contraloría. Una vez que ellos presentan sus descargos, entiendo que la Contraloría decide si procede o no y si se acata o no la decisión. Tenemos un comentario de Mauricio Molina. Es muy bajo aprovecharse de un difunto para tratar de desacreditar a la prensa y que no den a conocer casos de corrupción. Si no fuera por el periodismo de investigación, no se sabría nada. Así es, nosotros compartimos esta interpretación de Mauricio Molina. Definitivamente no se trata de desacreditar el trabajo periodístico. Veo abogados que hablan ahora de linchamientos mediáticos. Es muy curioso. Los abogados nunca se quejan de los fiscales, nunca se quejan de los jueces, supongo que porque son sus colegas o sus amigos, pero tiran a matar contra la prensa y hablan de linchamientos mediáticos. Señores abogados, no hemos sido los periodistas los que le pusieron el grillete al señor Carlos Luis Morales. Han sido las autoridades judiciales y no vendría mal, si ustedes quieren hacer una crítica, que esta sea más objetiva. Continúa comentando Salim Saidán. Adelante con estos espacios, los veo siempre. Muchísimas gracias a Salim Saidán, profesor de la Universidad Católica Constitucionalista también. Tenemos algunos comentarios también. Bueno, estos han sido los comentarios del día de hoy. Bueno, como les decía hace pocos minutos, había confirmado su presencia en este espacio Fausto Camacho. Lamentablemente, pues no se ha conectado, tampoco nos ha escrito, no sabemos qué es lo que habrá ocurrido con él, pero en todo caso, este ha sido el espacio de esta noche. Les invitamos mañana, como siempre, pero antes de terminar, quisiéramos recordarles nuestros consejos comerciales y también nuestras sugerencias relacionadas con la posibilidad de aportar al proyecto periodístico de revista Plan B. Recuerden ustedes que las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 002920 7046 de Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica. Esto es la posibilidad que usted tiene de donar directamente a las cuentas de New Link Comunicación Estratégica, la empresa que sustenta este proyecto periodístico. Usted puede hacer una transferencia, no es importante el monto, sino su apoyo como lector y como amigo de Revista Plan B. También puede entrar en nuestro home y puede utilizar su tarjeta de crédito o de débito en nuestra cuenta de PayPal. También es posible, si usted es un anunciante, anunciar en Plan B y en sus redes sociales. Recuerde que tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para su empresa. Comuníquese al teléfono, los teléfonos en pantalla, o también es posible en el home de Revista Plan B, en el apartado Anuncie con nosotros, descargar nuestro Media Kit. Esto ha sido todo por esta noche. Les invitamos mañana a las 19:30 a este espacio de opinión, de análisis, de entrevistas, de polémica y de investigación. Mañana presentaremos la edición semanal de Revista Plan B con la presencia de Juan Carlos Calderón y de Susana Morán, el equipo periodístico de Plan B, siempre comprometido con valores como el pluralismo, la democracia y la libertad de expresión. Mañana también una nueva entrega de nuestra serie Temas Urgentes. Esperamos entonces que se conecten con nosotros mañana a partir de las 19:30 en este mismo espacio. Buenas noches y hasta mañana.